Buen día. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día martes 20 de abril. Hasta el día de hoy hemos confirmado en la ciudad 308.442 pacientes con la enfermedad. Se han recuperado 259.472. Lamentablemente han fallecido 7.628, lo que hace una letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 2.47%. Aquí, como mostramos siempre, pueden ver la cantidad de casos confirmados por cada día en toda la serie, siempre ordenando los casos no por el día del reporte público del Gobierno Nacional, sino por el día que efectivamente se había tomado el hisopado. Lo primero que se puede ver ahí con toda claridad, que después de esa semana tan intensiva que fue los días posteriores al fin de Semana Santa, la semana siguiente, que es la última que se ve ahí en el gráfico, el número de casos ha cambiado la patente que venía trayendo de aumento semana a semana, ¿no es cierto? Se ve con bastante claridad que los casos se han estabilizado o han disminuido un poco. Aquí pueden ver la media móvil de los últimos 7 días, que es una forma más ordenada de ver lo que yo les acabo de contar. Y como les estaba mostrando, luego de haber alcanzado hace una semana una media móvil, es decir, un promedio de día en cada semana de 2.700 casos por día, en los últimos 5 días han iniciado o ha empezado una estabilización y un pequeño descenso de casos de unos 150 casos por día, lo cual significa algo importante de nuestro juicio, y es que las primeras medidas de aquel viernes que tomó el Gobierno Nacional en coordinación con la provincia, con nosotros, y la refocalización de los ciudadanos en volverse a intensificar su cuidado, y la intensificación del rastreo, el testeo y el aislamiento, y el avance de la campaña de vacunación, por supuesto que todo eso abona a poder contener la curva epidémica y dejar de tener una curva de ascenso permanente como veníamos teniendo. Veremos a lo largo de esta semana verdaderamente si se puede consolidar esta tendencia o es solamente una respuesta corta. Así que todavía no podemos garantizar absolutamente nada, pero se ve claramente un cambio de tendencia que de alguna manera nos da energía a todos nosotros, ¿no? Para seguir focalizando, seguir cuidándonos, sobre todo recordar que el principal mecanismo de contagio está en los encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados, bajo techo. Hay que evitar todo tipo de cruce familiar o con gente que no conviven bajo techo en las próximas 2 semanas, y cuando están en lugares interiores abrir las ventanas y dejar circular el aire. Aquí podemos ver las barras de cantidad de personas que se han enfermado por cada década de la vida. Como se ve claramente, y nosotros insistimos siempre, la mayor cantidad de las personas que se han enfermado están entre 20 y 60 años. Esta es una patente que se ha mantenido toda la serie y se ha seguido manteniendo en este periodo que acabamos de pasar, y al mismo tiempo la mayor parte de los que fallecen tienen más de 60 años. Allí se ve la letalidad específica en la barra verde o la curva verde que está en la base. Se ve con toda claridad que la letalidad específica empieza a aumentar a partir de los 60 años con mucha claridad y luego sigue aumentando en los 70 y en los 80. Estas son las cantidad de personas testeadas hasta ahora. Hemos alcanzado 2.134.127 personas que se han testeado. 61% casi de ellas son porteños, los otros 39 son sobre todo del conurbano bonaerense. La tasa de positividad está en 21% y la tasa de testeo cada 100.000 habitantes es de 42.325. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuando con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 432.620 personas, de las cuales 55.126 dieron como resultado positivo. Continuamos en los 28 centros de testeo, continuamos intensificando toda esta política de testeo, que es una de las principales estrategias de la pandemia. Como veníamos diciendo la semana pasada, los centros de testeo de La Rural y Costa Salguero, además de turismo, se ampliaron para todas aquellas personas asintomáticas que tuvieron contacto con un positivo, y el día viernes pasado abrimos 2 centros de testeo grandes también, uno ubicado en el Parque Chacabuco y otro en Villa Crespo, en el Movistar Arena. También están disponibles para todas aquellas personas asintomáticas que han tenido contacto con una persona positiva. A través del aplicativo telefónico pueden reservar el turno y pueden concurrir
los 7 días de la semana a estos 2 puntos también, sumados a todos los centros del detectar. En relación a la curva en los barrios vulnerables, se han diagnosticado hasta el momento 20.275 personas, de las cuales 18.430 ya se encuentran recuperados. Lamentablemente fallecieron 304 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.5%. En el día de ayer, entre todos los barrios, se han diagnosticado 62 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, en relación a las estrategias específicas que llevamos para coronavirus, comentarles la estrategia de geriátricos. Llevamos realizados 43.387 hisopados en estas instituciones, siempre a partir de un caso confirmado, a todos los residentes y trabajadores de la institución. A través de la misma pudimos diagnosticar 5.982 casos, de los cuales favorablemente se han recuperado 4.784 y tenemos que lamentar el fallecimiento de 1.128 personas. Bueno, ahora comentarles en relación a la vacunación. Saben que la semana pasada comenzamos con la vacunación antigripal, comenzamos con los trabajadores de la salud y estamos vacunando también de población general aquellos que tienen indicación. Se pueden inscribir para la vacunación antigripal, donde ven abajo buenosaires.gov.ar/gripe, todas aquellas personas que, para repasar, son los menores de los 6 meses a los 24 meses, los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o puérperas. Entre los 2 años y los 65, todas aquellas personas que presentan alguna enfermedad concomitante, sea respiratoria, cardiovascular, que van a tener una indicación médica, también pueden recibir la vacuna antigripal y en este caso es fundamental poder acreditar dicha enfermedad. Para vacunar hemos dispuesto distintos lugares para que haya facilidad al acceso de la vacuna. Las personas se pueden vacunar siempre con turno a través de la página que les decía, en los 46 centros de salud y en 10 hospitales donde está garantizada el flujo de las personas sin tomar contacto con aquellas personas que pueden estar con una sospecha de enfermedad infecciosa. También disponemos de otro lugar para vacunación, que es Costa Salguero, donde las personas pueden vacunarse sin bajar de su automóvil. Es importante destacar acá que también es con turno esto. Entonces, al ingresar en la página, las personas pueden elegir la opción y ver si se van a dirigir a un centro de salud que está cerca de su casa, al hospital o, por último, este dispositivo. En este sentido, para contarles un poco en qué situación estamos, hay empadronadas 68.217 personas, se ha otorgado turno a 15.629 y hemos vacunado efectivamente 27.382 personas al día de la fecha. Fernán. Gracias, Paula. Bueno, volviendo a la vacunación, la campaña de vacunación de COVID, recuerdan ustedes, siempre presentamos inicialmente estos conceptos. Es el Plan Estratégico Nacional, tiene 6 etapas. La primera, trabajadores de la salud, que nosotros al menos con la primera dosis prácticamente ya la estamos completando. El segundo es los mayores de 70 años, que en estos días terminaremos, entre hoy y mañana terminaremos de aplicar la vacuna a la enorme mayoría de ellos. Personal o personas entre 60 y 69 años, que ahora vamos a comentar cómo vamos a continuar. El grupo 4, personal estratégico. El grupo 5 son las personas de 18 a 59 años con una enfermedad acompañante y el grupo 6 son algunos grupos particulares de cada jurisdicción. Hasta el día de hoy, incluyendo las 54.000 dosis de vacunas que nos dieron el mismo día domingo, hasta el día de hoy hemos recibido 665.300 dosis de vacunas. De ellas aplicamos 617.648, es decir, que las que tenemos hoy son las que el domingo nos entregaron y con la cual estamos dando los turnos de estos días. Eso hace un porcentaje de aplicación de las vacunas recibidas de 92.84%. Al menos con la primera dosis, han recibido la vacuna 518.500
554 porteños, más de medio millón de personas en la ciudad ya ha recibido al menos una primera dosis, que significan el 42% de la población de los grupos de riesgo, que son los grupos de esas 6 categorías que yo les acabo de contar. 42% de ellos ya han recibido al menos la primera dosis. Y significan también el 17.29% de la población general de la Ciudad de Buenos Aires. En trabajadores de la salud hemos aplicado al menos una dosis en 178.015 trabajadores, de los cuales 94.688 ya han recibido las 2 dosis, que son sobre todo, según indicación del Gobierno Nacional, aquellas personas que atienden en forma directa pacientes COVID confirmados. Todas esas personas ya han recibido la segunda dosis y los que aún no lo han hecho, en la medida que se van inscribiendo, las vamos aplicando. Eso significa un total de vacunas aplicadas en el grupo de trabajadores de la salud de 272.703 aplicaciones. En cuanto a adultos mayores de 70 años, considerando mayores de 70 y mayores de 80, hemos vacunado ya 324.027 personas con al menos una primera dosis. Tenemos asignados 31.000 turnos que son para los mayores entre 70 y 74 años que aún están en el proceso de vacunación, como yo les conté hace un rato, y hemos logrado vacunar a la totalidad de las residencias de adultos mayores, que son 498 residencias en la Ciudad de Buenos Aires, y estamos en el proceso de vacunación cotidiano de todas aquellas personas que requieren vacunación domiciliaria por dificultad crítica de movilización. Luego de ser evaluados por un grupo de gerontólogos, se define quiénes tienen la indicación y tenemos un conjunto de equipos que salen todos los días por los barrios a vacunar al domicilio a aquellas personas que imperiosamente tienen que ser vacunadas en su domicilio. Ahora hemos recibido, como yo les contaba el domingo, 54.000 dosis y tenemos un nuevo vuelo que ha llegado el día de ayer de vacunas Sputnik V, con lo cual estamos en condiciones de completar la vacunación de las personas de 70 a 74 que estaban pendientes y estamos, por lo tanto, en condiciones de nuevamente abrir el empadronamiento ahora para las personas que tienen 65 a 69 años. Por supuesto que también pueden seguir inscribiéndose aquellos que hayan tomado la decisión más tardíamente de mayores de 70 años. Así que lo que decimos es abrimos la inscripción para 65 y más años, para todos ellos. A partir de este momento, a las 8:30 de la mañana, va a estar disponible el link y les recomiendo, sobre todo a los que se inscriban más tempranamente, es que estén muy atentos a la devolución porque vamos inmediatamente a darle los turnos, incluso algunos turnos potencialmente para el día de hoy, así que en la medida que se inscriban estén atentos porque hoy mismo podrían vacunarse. A lo largo de toda la semana vamos a estar aplicando estos 2 vuelos que les acabo de contar, así que vamos a progresar bastante rápido en la vacunación de las personas de 65 a 69 años que se inscriban. Y por supuesto, perdón, si volvés un segundito, el sitio ya todos lo deben conocer, pero por la duda lo vuelvo a repetir, es buenosaires.gov.ar/vacuna65. Y les pedimos que se fijen bien que tienen que haber cumplido al día de la inscripción los 65 años para vacunarse. Aquellas personas que estén por cumplirlo tienen que esperar a poderlo cumplir para la inscripción. Muchas gracias. Ministro, buenos días. Jean Libares en vivo a través de Multivisión Federal. El presidente Alberto Fernández ayer marcó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está anteúltima en el ranking de vacunación a docentes. ¿Esto es así o tiene alguna aclaración al respecto? Muchas gracias. Gracias a vos, Yanni. Sí, no sé realmente cómo estamos en relación a los demás. Lo que puedo decir es que en la Ciudad de Buenos Aires se han vacunado 15.900 trabajadores de la educación, básicamente porque nosotros cumplimos a rajatablas y estrictamente el plan estratégico del propio Gobierno Nacional. Como ustedes vieron, y yo siempre muestro, hay 6 etapas en el Plan Estratégico de la Nación, que ha sido hecho por expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, expertos de primer nivel, yo siempre lo remarco porque es muy importante. Y esos expertos han definido un orden de aplicación de la vacuna de acuerdo al riesgo de cada grupo, considerando el riesgo global de cada grupo. Y ellos han propuesto primero los trabajadores de la salud, luego los mayores de 70, luego de 60 a 69 y luego los estratégicos. Dentro de los estratégicos están los trabajadores de la educación. De manera que, cumpliendo la propuesta del Gobierno Nacional, vamos en ese orden estrictamente.
y hemos dicho desde el primer día, no queremos saltear etapas porque no queremos confundir a la ciudadanía de quién se vacuna primero y no queremos cambiar las prioridades que los expertos han dispuesto para la vacunación. Sí, ¿qué tal? Buen día, ministro. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta está vinculada a lo que está ocurriendo en estos días con la atención en el sistema sanitario, precisamente en las camas UTI de terapia intensiva. Son varios ya los centros de salud, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y también otras localidades que están indicando que prácticamente están muy cercanos a la saturación. Algunos indican el 90, el 95%, y este pedido que existiera de los médicos de postergar algunas intervenciones para tener la posibilidad de tener esa cama disponible para la terapia intensiva. De hecho, consta un comunicado suyo con la ministra de Salud, Carla Bisotti, con pedido de respiradores. ¿Es así? ¿En qué quedó saldada esa discusión? Eso con la preocupación de la ocupación de camas. La otra pregunta, ministro, tiene que ver con el tema de las clases. ¿Para ustedes quedó saldada ya esa discusión o temen de alguna forma algún revés judicial, teniendo en cuenta que ahora el tema lo tiene la propia Corte Suprema de Justicia y se puede expedir en los próximos días? Gracias. No, gracias a vos, Rodrigo. Vamos punto por punto porque pasaste por muchos temas. Primero de todo, como ustedes han visto, hemos tenido una curva de casos tremendamente acelerada y ojalá con el esfuerzo del gobierno de la ciudad, el acompañamiento de Nación y el esfuerzo de todos los ciudadanos porteños podamos seguir insistiendo en disminuir la interacción social en lugares cerrados, en lugares con techo y así seguir bajando esa curva, ¿no? De todas maneras, ese aumento acelerado ha significado un enorme esfuerzo para el sistema de salud. Tanto el sector público como el sector privado han sido muy exigidos en este tiempo, sobre todo por lo que vos decías, Rodrigo, veníamos con las terapias bastante completas, atendiendo pacientes que tenían otro tipo de problemáticas que estábamos recuperando después de un año de pérdida de cuidado de esas problemáticas y hemos tenido que reconvertir, refuncionalizar muchos espacios de atención de otras patologías para atender pacientes COVID. Y eso significa un enorme esfuerzo y por supuesto que muchos hospitales están trabajando intensamente. Sobre todo, como siempre digo, aquellas terapias intensivas más prestigiosas, más reconocidas, más grandes, son las que son además más visibles, porque naturalmente todos pretendemos llevar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a los lugares donde tienen mayor prestigio social. Entonces, cuando uno mira la media o el promedio de la ocupación de camas, naturalmente el promedio siempre es inferior a lo que ocurre en las terapias más visibles. El promedio del subsector privado en la ciudad al día de hoy está en el 82% de ocupación, pero por supuesto que hay terapias arriba del 95%, como bien comentabas vos, y el promedio de las camas del sector público está en el 65%, pero por supuesto que para poder lograr la capacidad plena tenemos que seguir redistribuyendo aquellas camas ocupadas por otro tipo de situaciones y liberarlas para poder atender pacientes COVID. Así que esa es una tarea cotidiana, el esfuerzo es enorme y agradezco profundamente a todos los trabajadores de la salud, del sector público y privado, el esfuerzo que están haciendo, el acompañamiento que están haciendo para responder y atender a cada uno de los ciudadanos de la manera que se merece y corresponde. Luego hay una pequeña confusión que vos me lo preguntaste al pasar, pero lo quiero aclarar. Porque no hay que generar tensión en la ciudadanía que sea innecesaria. Bastante difícil es la situación, la gente la está pasando mal en términos sanitarios, afectivos, laborales, como para que agreguemos cierta confusión. En una reunión absolutamente operativa en gente técnica de mi ministerio, el Ministerio de Salud de la Nación, le comunicamos que estábamos disponiendo y le habíamos entregado en préstamo, en comodato al subsector privado, nuestra reserva de respiradores. Nosotros tenemos siempre 50, 60 respiradores en reserva para poder dar respuesta al sistema público de salud para cualquier demanda adicional o cualquier rotura circunstancial. Y para poder colaborar, como venimos todos los días reuniéndonos con el sector privado, de cómo los podemos ayudar y los estamos ayudando en todas las formas posibles. Le hemos dispuesto y le hemos prestado nuestra reserva de respiradores para que ellos aumenten su capacidad de respuesta. Y en estos días les hemos entregado cerca de 50 respiradores a diferentes efectores privados de la seguridad social y de nacionales y universitarios. Y por lo tanto, frente a la pedida de Nación de cómo podían colaborar con nosotros, les dijimos, si nos reponen la reserva de respiradores, estamos un poco más tranquilos. Eso fue todo, fue una reunión técnica, operativa, ninguna autoridad
unanimidad de ningún ministerio participó de ese diálogo. Me parece que hay un poco de confusión en el señor ministro de la Nación que mandó o que comunicó ese tuit de la manera que lo comunicó. Y luego me preguntaste por las clases. Nosotros siempre decimos lo mismo. La situación pandémica en la ciudad está en un momento muy difícil. Ustedes ya vieron los datos que he mostrado al detalle para que la gente lo pueda comprender. Hemos tenido una aceleración muy rápida, el sistema de salud se ha estresado muy rápidamente y tenemos que trabajar en acompañarlo. Ahora, lo que nosotros hemos podido documentar es que la presencialidad en la escuela no aumenta los casos, por lo cual no es un debate de por qué hay muchos casos, por qué los niños van a la escuela. Porque los niños van a la escuela porque allí no se generan los casos y sabemos perfectamente bien que la falta de presencialidad en la escuela les genera un daño enorme, que lo hemos visto todo el año pasado y algunos de esos daños, ya lo he dicho muchas veces, son irreparables. Por eso decimos, nosotros tenemos que tomar las medidas de gobierno que apunten a los mecanismos de contagio de la comunidad, porque toda medida de gobierno genera un daño y nosotros tenemos que equiparar el daño que generamos con todas las medidas que disponemos. Ese daño tiene que ser balanceado con el beneficio que buscamos y que logramos. Y nosotros decimos, suspender la presencialidad genera un daño enorme y el beneficio no lo podemos identificar en nuestros datos. No es claro. Dentro de la escuela no existe ese contagio. La mayoría de nuestros niños van sin usar transporte público a la escuela y en todo caso el poco porcentaje que usa transporte público, si ese es el problema, identificamos que verdaderamente lo es, tenemos que trabajar en resolverlo. Pero la forma no es cerrar la presencialidad, sino la forma es aumentar el cuidado y la seguridad de los niños en esa presencialidad. Ministro, buen día. Lautaro Polimeni para Radio del Plata. Le pregunto por la vacunación a docentes y ahora que se sabe que va a continuar las clases presenciales y con la llegada de nuevas vacunas se va a acelerar la vacunación en los docentes y también el testeo. Si considera que hay poco testeo dentro del personal de las escuelas y los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es una pregunta muy importante. La de las vacunaciones ya lo contesté. Nosotros vamos a ir vacunando según la recomendación de los mayores expertos argentinos del orden de vacunación. Por supuesto que si nos dieran todas las vacunas que requerimos rápidamente, los vacunaríamos muy rápidamente, pero siempre en el orden de las prioridades definidas por el Gobierno Nacional. Y trajiste un tema extremadamente importante. Necesitamos que todos los trabajadores de la educación se testeen. Se ha aumentado mucho el testeo esta última semana, los trabajadores están yendo más a testearse. Hemos dado la posibilidad, la ministra de Educación ha dado la posibilidad de reorganización escolar para que se testeen incluso en el horario de trabajo escolar, pero necesitamos que todos los trabajadores se testeen al menos una vez cada 2 semanas. Eso es muy seguro para ellos mismos, para estar seguros de que no están enfermos y también, por supuesto, que es seguro para sus compañeros, para la comunidad educativa y para los niños en particular. Así que insistimos, tenemos 3 dispositivos de testeo donde ellos pueden pedir turno a través de la aplicación, en el celular o por internet, por la computadora, y estamos disponibles para poder testear a todos los trabajadores que tengan la disposición de así hacerlo. Ministro, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Todo apunta, usted lo mostraba, y todos los objetivos pasan por lograr que las cosas mejoren de aquí al 30 de abril. Los funcionarios de la provincia de Buenos Aires han esbozado que en caso de no lograrlo, está la posibilidad concreta de volver a algún tipo de fase 1. Si usted imagina eso en el horizonte, si las cosas no mejoran. Y por otro lado, preguntarle cómo se va a instrumentar en la ciudad de Buenos Aires, si ustedes ya lo tienen pensado, más allá de que es un anuncio reciente, lo señalado por el presidente ayer de un bono de 6.500 pesos en 3 meses para los trabajadores de la salud. Gracias. Bueno, el aspecto administrativo del bono no lo conozco en detalle, así que no me animaría a explicarlo o, en todo caso, los responsables de recursos humanos lo explicarán públicamente. Y luego, en cuanto a las medidas, nosotros siempre decimos lo mismo. Esta es una enfermedad que hay que evaluar todas las dimensiones que hay que evaluar, que son muchas y de diferentes características, todos los datos que hay que evaluar, no solamente la cantidad de enfermos por día, la aceleración de el R o la contagiosidad de esos enfermos, la cantidad de camas disponibles, la velocidad de ocupación de las camas, la mortalidad, en fin, un conjunto de indicadores sanitarios que son esenciales para poder tomar cada una de las decisiones. Entonces, cada día, cada semana nosotros evaluamos los datos que tenemos
y proponemos a la ciudadanía cuál sería la mejor manera de cuidarnos en conjunto. Porque para que la ciudadanía nos acompañe en las propuestas que los gobiernos hacemos, necesitamos que vean con claridad la información y que puedan comprender el motivo por el cual les hacemos las propuestas que les hacemos. Por eso nosotros dijimos, el primer viernes las primeras medidas ubicaron o describieron, en ese momento describimos los mecanismos de contagio principales, que eran claramente la nocturnidad sin cumplimiento de protocolos y era claramente los contagios bajo techo, en los lugares, en los domicilios, en las oficinas, de los encuentros sociales y laborales, que necesitamos hacer el mayor esfuerzo estas 2 semanas para evitarlos al máximo. Dado esa situación, que es lo que estábamos documentando, que era donde corrían los contagios, fue la propuesta de las medidas que luego el señor presidente incluso las intensificó, pero siempre en el mismo sentido, en el sentido de identificar a dónde ocurren los contagios. Las medidas tienen que apuntar al mecanismo de contagio que se está documentando. Así que en la medida que veamos, si viéramos un nuevo mecanismo de contagio, un mecanismo de contagio diferente, o viéramos una evolución de la curva de casos que empeorara significativamente o viéramos que verdaderamente necesitamos hacer alguna o tomar alguna medida, desde ya que mostraríamos los datos, explicaríamos los mecanismos que estamos observando y le propondríamos a la ciudadanía algún tipo de esfuerzo. Al día de hoy lo que tenemos a la vista es lo que yo acabo de mostrar. Tenemos que intensificar la campaña de vacunación, tenemos que hacer un esfuerzo de 2 o 3 semanas de evitar al máximo cruzar las diferentes familias convivientes en lugares cerrados y con esos esfuerzos seguramente vamos a poder contener esta dificultad. Muchas gracias.